Cuando uno de los muchachos del grupo preguntó al sheriff cuántos años estimaría que tuviera Allison, se quitó el sombrero, antes de responder, rascando su cabeza, como si estuviese, en verdad, haciendo cálculos. Dijo que, más o menos, tendría la edad de su propio abuelo, entre 80 y 85, y que ya no recordaba cuántos en realidad tuviera su abuelo. El sheriff estaba un poco gordo, pero esto se debía a su apetencia en comer carnes rojas. De hecho, su piel presentaba determinada coloración rosada intensa, pero que le sentaba bien, con su uniforme marrón, le hacía juego. Se hizo a un lado para hablar por radio con los de la grúa, avisándoles que los bomberos ya estaban, y que se dieran prisa, porque no deseaba quedarse ahí toda la mañana. La muerte de Allison provocó suma consternación en el pueblo. La noticia fue levantada por los 3 periódicos locales, uno en inglés, el otro en francés y uno en ladino, de poca circulación este último, porque su editor, Ubanda al-Habibi, imprimía 10 ejemplares, habiendo solamente una persona que hablara y leyera en ladino, y el resto se los guardaba al almacenero para envolver huevos. Pero la lectura de Al-Minareti era un solaz para Josué, agradeciendo a Ubanda que continuara editándolo. No es por allá, es por acá, le decían, almas caritativas, a Allison, cuando lo veían ir por la calle solo, pretendiendo tener la certeza de que su camino fuera el correcto. A su edad, ya no le permitían conducir. Su nieto guardaba las llaves del auto, el que mantenía en el garaje de la casa, por temor a que sufriera un accidente. Muchas veces Allison le reprochaba su decisión, comentándole que su vehículo tenía más de 30 años, y que era muy sencillo de manejar, no tenía computadora a bordo y todas esas otras tonterías que podían apreciarse en los nuevos modelos. Sin embargo, Tomás mantenía la creencia que su abuelo fuese un peligro, andando por la calle. Suficiente era con que le permitiera vivir solo, en su propia casa, rodeado de los más sofisticados circuitos de seguridad, cámaras de televisión con lentes infrarrojos, alarmas en todos los rincones y hasta un balde lleno de cemento bien petrificado, para colocar sobre la puerta de entrada, a manera de trampa vietnamita, por si algún salteador pretendiera ingresar de noche. Pero este tema no le provocaba escozor. Había algo mucho más grave, que no sabía cómo encontrarle una solución. Una mañana salió a ver a su amigo Josué. Hablaba solamente en ladino, pero igual se entendían, y las pocas palabras que no figurasen en su idioma, lo resolvían mediante el uso de señas con las manos. Sentados a la sombra de un árbol, en la plaza, luego de intercambiarse las pocas noticias o novedades del pueblo, Allison lo miró fijamente, diciéndole que tenía necesidad de confesarle algo. Josué se caló bien los anteojos, como si necesitara ver las palabras o frases que salieran de la boca de su amigo. Carraspeando varias veces antes de proseguir, dijo que estaba siendo atacado por un grupo de fantasmas. Ejercían su maldad, instándole a una lucha cuerpo a cuerpo o, mejor dicho, de cuerpo inmaterial a cuerpo material, en los momentos en que más distraído y con guardia baja estuviere. Podían aparecer en cualquier momento y era tan espontánea su presencia que padecía saltos y respingos, con temor a sufrir un ataque al miocardio. Josué preguntó desde cuándo notara esas presencias. Allison elevó su vista al cielo, intentando recordarlo, y contestó que suponía desde que cumpliera los 80. Sí, había sido así, porque al término de la reunión familiar de esa noche, y estando a punto de irse a dormir, una luz fosforescente apareció en el cuarto. Este resplandor tenía la forma básica de un fantasma, como si una persona llevara puesto encima una sábana. Tenía un par de ojos, pero no boca. De pronto, del costado de su etéreo cuerpo, brotaron 2 brazos terminados en manos como garfios, aproximándose de manera harto peligrosa al cuello de Allison, quien tomó una almohada, propinándole varios mamporros, hasta que, vencido o asustado, tan de improviso como hubiera llegado, se fue. Sí. Esa noche había sido la primera vez que lo frecuentaran.
Y había surgido de la nada, sin que causa alguna lo convocara. Inexcusable. Josué se quitó los lentes, limpiándolos con un pañuelo. Opinó que era un caso sumamente curioso, y que le hiciera recordar a su hermana, que también había sufrido lo mismo. Una noche se le presentó un espectro, de forma similar, pero ella no se asustó, lo único que atinó a hacer fue desnudarse y mostrarse así, tal cual era. El fantasma entornó sus ojos y desapareció, para no volver. Claro que ella, en ese momento, rondaría los 79, y, tal vez, el espectro hubiese sentido repulsión de ver su cuerpo pleno de arrugas. Pero no sería el caso de Allison, debía encontrar la manera de vencerlos, para volver a tener sosiego en su vida. A pesar que el hecho de transmitir a su amigo este quejoso padecer, y no recibir alguna idea de qué poder hacer para solucionarlo, sintió gran alivio en que lo hubiese escuchado, como si se hubiese quitado de encima una roca que le provocara gran tormento. Por otro lado, el hecho de haberse enterado que no fuera la única persona a quien le sucediera, ya era un gran aliciente, no sintiéndose desamparado, en el mundo. Y pensó que haberle sucedido a la hermana de Josué, tal vez le hubiese beneficiado el hecho de ser mujer, sintiendo, los fantasmas, más consideración hacia ellas que hacia los hombres. Cosas que la ciencia nunca se había interesado en investigar. Luego de haber compartido sus quejas, acerca del tema, Allison creyó que si Josué había quedado meditando, no encontrando ofrecer alguna posible solución, y sabiendo que Josué era muy inteligente, no habría, en el pueblo, otra persona a quien confiárselo. Y tampoco era cuestión de recurrir a la prensa, siendo que, con este proceder, lo único que conseguiría sería asustar a toda la población. Ya se imaginaba su casa rodeada por una muchedumbre ansiosa por ver a los fantasmas y algún estafador pretendiendo cobrar entrada. Se despidieron, confiando en que, cada uno, mantuviera el secreto. Al entrar Allison a su casa, ya lo estaba esperando, en un rincón del living, un fantasma. Estaba agazapado detrás del sillón. Y también había otro, más grande, colgado de la lámpara del techo. Actuó como si no los hubiese visto, yendo a la cocina. Pero ni bien traspuso la entrada, ya los tenía detrás, aguardando no sabían qué. Daba la impresión, por lo gastada que llevaba la sábana uno de ellos, que era más viejo que el otro, y que sería, sin dudar, quien impartiera las órdenes. Además, tenía todo el aspecto de haber peleado en una guerra de la independencia. Allison había omitido contarle a Josué que la presencia de los espectros era algo cotidiano, todos los días se encontraba con uno. Y ni siquiera descansaban los fines de semana o los feriados. El fantasma más joven comenzó a girar en torno a Allison. En un momento, interpuso su mano, pero aún así el espectro la traspasó, continuando con su derrotero. Abrió la alacena, sacando una pila de platos. Ante este acto temerario, el fantasma regresó al living, parapetándose en formación de batalla, junto a su tutor. Allison comenzó a arrojarles la vajilla, siendo hábilmente esquivados por los espectros. La loza fue a estrellarse contra las paredes, echando abajo cuadros y recuerdos de porcelana, varios de esos chinitos inservibles que tanto le había gustado coleccionar a su esposa. Y quizás hubiese sido por el ruido provocado, más que por haber golpeado a uno de ellos, que los espectros desaparecieran. Había sido una contienda fácil de ganar, pero Allison entendía que no debía descuidarse, y que haberlos atacado con los platos era un recurso que, posiblemente, no fuera eficaz la próxima vez. Con un escobillón y una pala, barrió todos los fragmentos de loza que habían quedado desperdigados por el piso. De esto ni una sola palabra a su nieto, estaba en lo cierto de pensar que nada le creería, suponiendo que sufriera una complicación en su salud mental. Algo así ya había experimentado, porque un día le había hablado acerca de luminiscencias que veía, sin mencionar la palabra fantasma, para lo cual Tomás respondiera que solo se trataban de alucinaciones.
La seguidilla de situaciones había provocado que, en Allison, se forjara un carácter guerrero que nunca antes había tenido en su vida. Y que, de alguna manera, se los debiera agradecer. Pero eran tales las ansias de deshacerse de sus presencias que aquello nunca lo cumplía. Estaba, en primer lugar, el hecho de aniquilarlos o ahuyentarlos, evitando todo daño que le pudieran provocar. A lo sumo, lo máximo que ocurría era que se pusieran a girar en torno a él, o que intentaran amedrentarlo con súbitas apariciones. De hecho, nunca pudieron tomar un palo, o cualquier otra arma, para esgrimirlo de manera amenazadora, dado que se trataba de entes incorpóreos. A pesar de ello, su técnica de provocar miedo o susto era un elemento bastante importante. Cuando fue al cuarto de baño se encontró con uno de ellos, metido en la bañera. Intentó abrir el grifo de la ducha, pero el fantasma se elevó, rodeándole por el cuello. Su rostro se plantó frente al de Allison, con sus ojos entrecerrados, como si estuviera midiendo la capacidad de respuesta de su oponente. Tomó el mango de un cepillo asestando varios golpes en la cabeza del espectro. Pero el cepillo se hundía en el casi invisible manto que lo cubría, no pudiendo desembarazarse de él. Metió su cabeza debajo del agua de la ducha, consiguiendo asustarlo hasta desaparecer. Normalmente ejercían sus emboscadas un par de veces al día, aunque esta regla no era taxativa. Al salir para la despensa, Allison se encontró con su vecina Rosalía. Intercambiando un par de frases, notaba que ella lo miraba por encima de los ojos, como si tuviera algo sobre su cabeza. Al elevar la vista, se topó con la figura de un fantasma, sentado en el aire, con sus piernas cruzadas. Rosalía se disculpó, concluyendo presto con la charla, alejándose a paso rápido y cortito, en la medida en que se lo permitiera su pollera. El fantasma quedó ahí, flotando, y Allison estaba convencido que Rosalía lo había visto. Esto era de suma trascendencia, significando que alguien más, aparte de la hermana de Josué, pudiera verlos. Corrió, a paso vivo, detrás de Rosalía, chistándole, llamándola varias veces, mas ella se volteaba, haciéndole señas que estaba todo bien pero se tenía que ir. Sí, no cabía duda, ella también los veía. Trataría de hablarle en otro momento. En la despensa, eligiendo los comestibles que fuera a llevar, metiendo en la canasta un par de latas de tomate encontró, yaciendo, un fantasma. Tenía sus brazos cruzados detrás de su cabeza, como si estuviese descansando. Con furia, Allison golpeó la canasta contra una de las paredes, alertando a los clientes que andaban por ahí. Se acercó el encargado, deseando saber qué hubiera ocurrido. Allison se disculpó, balbuceando unas palabras que fueron interrumpidas cuando vio al espectro sentado en el hombro del encargado. Golpeándolo con la canasta intentó alejarlo, pero lo único que consiguió fue que el buen hombre lo sacara del negocio, empujándolo hacia la calle. Allison se fue, regresando a su casa, ya no deseaba tener más problemas con los vecinos. Al entrar, fue recibido por 3 fantasmas que lo estaban aguardando, en el living. Abrazados, se balanceaban como si estuviesen entonando un antiguo himno. Tomó una silla y se las arrojó, logrando que se dispersaran. Uno de ellos se trepó a la alacena, la que conservaba vasos de delicada artesanía y copas talladas de armónico y afinado cristal de Murano. Y el fantasma estaba feliz allí arriba, sentadito, balanceando sus piernas como si fuera un niño participando en un juego. Tomó otra silla, pero esto consiguió que chocara contra la alacena, desequilibrándola, viniéndose abajo provocando un ensordecedor bullicio a cristalería hecha añicos. Atemorizado, el fantasma desapareció de inmediato. Aún quedaban los otros 2, cada uno sentado en sendos sillones. Parecían estar disfrutando ver cómo Allison se desgañitaba en tratar de acabarlos o, al menos, alejarlos. Pero qué sorpresa se llevaron cuando, decidido a enfrentarlos, corrió hacia ellos, con sus manos armadas como garras.
Uno se disolvió, terminando en un pequeño chispazo eléctrico. El otro se escondió dentro del sillón. Allison presto se sentó, obligando al fantasma a salir, ganando las alturas, hasta que desapareció a través del techo. Todas estas escaramuzas protagonizadas por los espectros consiguieron decrecer las fuerzas y la energía de Allison, decidiendo irse a recostar. Al entrar al dormitorio, recibió una sorpresa mayúscula: había 2 fantasmas en su cama y otro sentado en su mesita de luz. Se zambulló sobre la cama, logrando que los espectros saltaran, esfumándose en el aire. El de la mesita de luz lo rodeó por el cuello, siendo imposible de ser quitado. Golpeó su cabeza con una de las almohadas hasta liberarse de él. Lo buscó por todo el cuarto, pero había desaparecido junto con los otros. Cansado de esa situación, sacó, del ropero, una maleta, empezando a empacar lo necesario como para tomarse unos días de descanso en un lugar más tranquilo. En otro momento elevaría una queja a la empresa de las alarmas, porque no detectaban fantasmas. Sabía dónde su nieto guardaba las llaves del auto. Se iría, solo y en paz, conduciendo él mismo su propio vehículo. Caminando hacia el garaje, fue todo el trayecto acompañado por un espectro bebé, sentado en su hombro izquierdo que, ni bien abrió el portón, se esfumó, asustado. Descubrió 3 fantasmas dentro del auto. Había 2 sentados en el asiento de atrás, y, en el del acompañante, estaba el más viejo, el de la sábana raída, que observaba a Allison como inquiriéndole que estuviera esperando para subir. Cargó la maleta en el baúl. Subió al auto y arrancó. Los fantasmas estaban muy quietos, se diría como disfrutando del paseo. Allison tomó la ruta que salía del pueblo. La tarde estaba cayendo cuando alcanzaron la zona de los acantilados. El fantasma viejo comenzó a inquietarse, moviéndose de un lado a otro de su asiento, lo que fue imitado por los que viajaban atrás. Antes que pudieran evaporarse, Allison torció el rumbo, saliéndose de la ruta, y mientras caía con su auto al vacío reía, viendo los rostros de los fantasmas cubrirse de terror y espanto.